Bueno, amigos, estamos de nuevo acá en esta hora en vivo por Puentes de Papel en hora 60, este canal de contenidos audiovisuales que sale por internet. El programa va todos los miércoles, como ahora, en vivo de 13:30 a 14:30 y estamos acá en esta horita, en este momento, para charlar un poco sobre poesía, sobre distintos temas que nos conmueven o que tengan que ver con los que le interesa la poesía, pero no solamente la poesía, sino también el arte y todo lo que traiga aparejado con ello, como puede ser la cultura, los distintos movimientos históricos en donde se desarrolla todo este arte y todo este mundo que nos interpela o que espero que los interpele tanto o un poco como a mí. Este día elegí una poeta que a mí me partió la cabeza en su momento cuando la conocí en el 2000, si no me equivoco, 2014, 2015, en unos cursos que da mi maestro Jorge Bocanera en la Universidad de San Martín. Me acuerdo que el tema de ese año del curso era la poesía centroamericana en general, ¿no es cierto? Entonces ahí nos mostró un montón de poetas que yo no hubiera conocido ni de casualidad, ¿no? Saliéndose un poco de esos lugares comunes a veces cuando se habla de la poesía centroamericana, que bueno, es Rubén Darío, Roque Dalton y Lezama Lima, que igual grandes poetas, algunos ya lo hemos visto, como el caso de Lezama, pero también otros nombres bastante, no diría desconocidos, pero sí desconocidos para lo que es el panorama argentino, lo que se lee en la República Argentina, como Carlos Martínez Rivas, y como este caso, que quería traerles hoy, Una mujer de fuego, lo titulé, por Eunice Odio, no solamente por la fuerza de su poesía, y ya vamos a ver, quería ver distintos aspectos de la poesía de Eunice Odio, sobre todo, además de su trabajo con la imagen, también esa fuerza y esa idea de erotismo que tiene. Vamos a ver ya de dónde es que la saca y vamos a ver qué relación hay con la influencia que tiene Eunice Odio con otros poetas que han también tomado de ese mismo lugar. Ya lo vamos a estar viendo muy en particular. Pero antes, como siempre, no voy a hacer demasiado hincapié. Van a ver ustedes que es una mujer de fuego por sus poemas, pero también lo es en sus biografías. Solamente para que tengamos alguna referencia, ella nace en 1919, muere en 1974. El año que viene se cumple su centenario, el centenario de su nacimiento. Es como también una de las grandes representantes o la gran representante, si se puede decir, de la poesía costarricense, una viajera incansable para la época, la verdad, una transgresora total en el sentido de que trabaja dentro de una gran libertad, de una gran pasión. En ningún momento esconden y en ningún momento, ¿no? Como en esa época no se acostumbraba a ver una mujer que saliera, ¿no? Tanto así, lamentablemente, no acostumbraba. Y ella en todo momento siempre participó muy activamente de la vida cultural, da charlas, da conferencias, publica en distintas revistas y además vamos a ver que su poesía también está dotada de un gran carácter y de una gran fuerza, de ese gran fuego. Me parece también que en ella late o aparece un poco lo que es la idea de la intelectualidad latinoamericana, de alguna forma, ¿no? Quizás a veces en Argentina somos medio, un poco, tenemos esa cosa un poco europeísta, ¿no? Y a veces nos perdemos de los colores y todas las cosas que pueden pasar en Latinoamérica, y por eso a veces tenemos una identidad un poco mezclada en lo que es la intelectualidad, ¿no? Como que no terminamos de mezclar las dos cosas, ¿no? En cambio ahí Centroamérica, en esa zona, en ese lugar, Costa Rica, ¿no? En América Central, me parece que se desarrolla mucho más, me parece, lo que es la identidad latinoamericana y lo que es la adaptación casi completa, diría, de lo que eran los movimientos de vanguardia en Europa
traerlos, ¿no es cierto?, un poquito más para este lado e impregnarlos con esa sensibilidad y con esa intelectualidad bien, bien fuerte latinoamericana. Después, ¿qué más? Bueno, también recordemos algunos movimientos, ¿no?, que se van a dar un poco anteriores, algunos son contemporáneos. De ella pensemos en la Revolución Mexicana con los muralistas, con Diego Rivera. Pensemos, bueno, cuando está también el surgimiento de quien es Frida Kahlo. También aparecen los estridentistas. Alguna vez le dedicaremos algún programa a los estridentistas, que es el único o uno de los únicos grupos así de vanguardia bien, bien latinoamericana. Bueno, que surge en México, ¿no es cierto?, en este lugar sobre la Revolución Mexicana, hablo de la Revolución Mexicana, surge en México, y es en el país en donde ella va a terminar asentándose y donde va a terminar viviendo. De igual manera, también va a vivir 2 años en Estados Unidos, va a viajar por toda Centroamérica, va a recorrer Honduras, va a residir un tiempo en Guatemala. Una mujer muy inquieta, ¿no? Esa pasión inquieta, intelectual y latinoamericana, me parece que es lo principal para destacar en ella, su necesidad de alguna forma de ser, de expresarse, de decirse. Está muy, muy presente en la poesía de Eunice Odio y también en su personaje a lo largo de toda su vida y de toda su trayectoria. ¿Qué más quería destacar? También va a publicar uno de sus libros, si no me equivoco, el segundo libro, lo publica acá en 1955. Vamos a ver en un ratito nada más que es una poeta muy relacionada con la metafísica, con la idea de trascendencia. Hay un cierto tratamiento del erotismo, pero de una manera muy inteligente. Una mujer sumamente lúcida, además, diría, y de una poesía muy extremadamente personal. Ya vamos a ver porque se podría llegar a decir que tiene una influencia de esas adaptaciones de la vanguardia latinoamericana, pero a veces me parece que Eunice Odio toma un poco esa vanguardia latinoamericana y la adapta a ella, a su propia particularidad, ¿no? Me parece que es una voz única, no se parece a nadie. Y no está me parece que no está lo suficientemente difundida. Vamos a ver también una entrevista que es la que nos va a ir guiando un poco este programa, que es un novelista. Se le hace una entrevista a un novelista que gana el premio Costa Rica de la editorial Costa Rica de poesía, de novela en México. Y bueno, esta novela habla en primera persona con la voz de Eunice Odio, ¿no? Y va contando los distintos aspectos de su vida. Es un trabajo bastante biográfico que hace este novelista, y bueno, y lo entrevistan. Es un video que encontré, lo entrevistan en YouTube, y va también contando un poco de la trayectoria, de la personalidad de Eunice Odio, porque en México se la conoce, pero no tanto como se debiera. Sin embargo, en Centroamérica sí, en Centroamérica es una voz muy importante, junto con Yolanda Oreamuno, también otra escritora costarricense. Así que vamos primero con ese video, para que este señor, que no me quiero olvidar, José Ricardo Chávez, nos vaya contando un poco. Es una entrevista que le hace el diario, si no me equivoco, La Nación de México, y que nos vaya contando un poco sobre quién era Eunice Odio, sobre cómo era su estilo, qué es lo que tiene de importante su poesía, y ya después me voy a estar metiendo en distintos aspectos y en distintos ítems o temas que tengan que ver directamente con la poesía de Eunice Odio. Así que vamos a verlo y ya volvemos acá. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito de quién fue Eunice Odio, de su literatura, del interés que despierta en este autor poder escribir una novela que tenga que ver con Eunice Odio precisamente también, pero con su trayectoria, con su poesía, con su personaje. Es un personaje bastante interesante. Ya lo que voy a decir ahora un poquito lo estuve adelantando.
que es esa personalidad que tiene la obra de Eunice Odio, esa personalidad, eso que la hace única, ¿no es cierto? Esa fuerza, ¿no es cierto?, en las imágenes, a veces hasta resultan un poco, en mi consideración, resultan hasta un poco agresivas, ¿no?, las imágenes. Esta idea que decía yo del fuego, los rayos, hay como siempre como ese mundo alternativo que yo siempre digo que tiene que construir el poeta. A veces las imágenes de ella tienen como las imágenes, las metáforas, tienen como cierta fuerza agresiva, cierto choque. Uno es como que de repente recibe ese golpazo de leerla a Eunice Odio. Ya vamos a estar viendo bien en particular a qué me refiero con esto. Lo táctil también es muy, muy interesante, lo que a veces se denomina, ¿no?, la belleza plástica, ¿no?, que también se le dice así en el cine o en distintas artes. Digamos, la idea de lo táctil está muy, muy presente. A veces es una gran poeta generadora o, digamos, alentadora al uso de los sentidos en la lectura, ¿no?, por decirlo de esta forma, que nos va a conectar con todo lo que tenga que ver, sí, con lo táctil, lo visual, pero lo visual a veces hasta se escapa un poco de lo visual, ¿no? Como que trasciende y aparecen ya en otros sentidos, en otra corriente, ¿no? Pero siempre con una fuerza y con una personalidad muy, muy particular, bastante anclada en la vanguardia, pero diría, como dije antes, ¿no?, me parece que no solamente se queda ahí, sino que en vez de ella ser funcional a la vanguardia latinoamericana, me parece que hace a la vanguardia latinoamericana funcionar a ese decir, a ese decir y a esa necesidad también que tiene de alguna manera en su poesía Eunice Odio de decir. También es increíble el contacto con lo metafísico, lo meditativo, ya lo vamos a estar viendo muy en particular en el bloque que viene. También hay alguna influencia, como decía, de esas vanguardias, pero también una influencia bastante, yo puse acá, digamos, tamizada o pasada por el filtro, diría yo, del surrealismo. A veces hay ciertos intentos chiquitos, muy chiquitos y muy controlados de escritura automática, esa magia, ¿no?, que tiene ciertos poetas del surrealismo, de juntar palabras que no tienen nada que ver y que eso genere belleza, ¿no?, y que eso genere una imagen y que genere un impacto, ¿no?, siempre dentro de esta corriente de fuego, ¿no?, que hablo de Eunice Odio, pero ella también maneja bastante bien el registro surrealista. Me parece muy interesante también que se le haya publicado acá en el año 55, sobre todo por esos años y por los poetas que había en esos años. La verdad me gustaría saberlo, no lo sé, pero me gustaría saber si tuvo algún contacto con gente de la generación del 40, que es la gran generación del surrealismo, acá en Argentina. Ella también tiene un contacto muy en particular con San Juan de la Cruz, con esta idea que ya hemos dicho bastante tiempo, que es esta idea de la contemplación espiritual o del desenvolvimiento del espíritu. También va a estar un poco relacionada en algún momento, creo que en la última etapa de su obra, que ya es donde se vuelve completamente metafísica, ¿no? Al principio tiene que ver con el amor, con el erotismo, desde ese costado metafísico, pero después ya se vuelca completamente a la metafísica. Y bueno, que tienen claramente relación con los poetas de la década del 40. Así que me quedó saber, o me gustaría preguntar si alguien tuvo contacto con ella o en algún momento se pudo por lo menos mandar cartas en ese momento. Me parece también muy influida por estas corrientes latinoamericanas y por este tiempo latinoamericano que se vive muy especialmente en México. No es casualidad tampoco, me parece, que haya querido radicarse en México. Pensemos que también Juan Gelman muere en México. Hay distintas, cuando va Artaud a México también queda
queda cuando va a hacer esa expedición con los pueblos indígenas de México a probar esas experiencias. También Bretón dice México es un país surrealista, lo define según sus propios sus títulos, ¿no? Y me parece que bueno, no es casualidad que ella termine sus días allá en México. México es un mundo, a mí me han dicho alguna vez charlando que las ciudades con más vida intelectual o con más vida artística, con más vida de poesía, digamos directamente, son la Ciudad de México, el DF, Buenos Aires y Madrid, ¿no? Como que se forma ese triángulo en el mapa bueno, en donde transcurre todo ese, cada uno con sus características, ¿no? Pero donde transcurre esa vida agitada, ¿no? Vida agitada cultural, que es precisamente la vida agitada cultural que tiene Eunice Odi, termina por instalarse ahí. Tengo entendido que también termina bastante alejada del ambiente literario, un ambiente en el que participó mucho en su momento, pero que después termina alejada de ese ambiente, pero siempre produciendo. Es más, creo que ahí estaba al punto de morir, estaba terminando una antología de sus propios de sus propios poemas y bueno, y sale ese año justo cuando fallece. Así que sobre todo, si tuviera que definirla a Eunice Odio, además de una mujer de fuego, me parece que la define muy bien la palabra inquietud. La idea de no quedarse cómoda en un lugar expresivo, sino el tema de transgredirse constantemente y transgredirse con inteligencia, que a veces eso puede llegar a representar un peligro en la transgresión, porque por el afán de transgredir a veces nos olvidamos un poco de poner los pies en la tierra. Ella me parece que tiene ese afán de transgredir en todo sentido, porque también transgrede las convenciones sociales de ese momento, viajando tanto, una mujer independiente, una mujer fuerte que tiene un protagonismo muy grande dentro de la vida cultural de Centroamérica, después de México. Así que me parece que la palabra inquietud, la palabra sed también, ¿no? De alguna forma, sed de conocer, sed de producir, sed de decirse, ¿no? Todo el tiempo y de expresarse. Y esta, como digo, ¿no? Esta sana inquietud de conocer las distintas voces o la voz de la vanguardia, por decirlo de alguna forma, y tener la inteligencia para mezclarlo con sus propias inquietudes personales, como son la metafísica, como termina siendo el amor, pero el amor en un sentido erótico espiritual, digamos, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo y esto queda muy tangible y muy patente dentro de lo que les voy a estar comentando el bloque que viene. Pero ahora, bueno, vamos a seguir un poco viendo esta entrevista, que es una entrevista larga, se puede ver completa por YouTube. Pero que bueno, seleccioné estos fragmentitos para que nos vayan ilustrando. Así que vamos a ver un poco más de esa entrevista y vamos después con uno de los aspectos principales de la obra de Eunice Odio, que es el amor y el erotismo, pero tratado desde una perspectiva muy mística, no diría religiosa, sino mística, y que tiene mucha influencia no solo de San Juan de la Cruz, sino de un libro en particular de la Biblia, que ya vamos a ver cómo el tono y cuál es su relación. Así que vamos a verlo y ya estamos de nuevo. Bueno, y estamos de nuevo para seguir un poco con la poesía de Eunice Odio. Yo este programa también le quería poner o quería hablar de distintos aspectos de la poesía de Eunice Odio, pero también sentí la necesidad un poco de hablar del personaje y dedicarles esa primera parte al personaje para después, bueno, estar ya con su poesía y con esos dos aspectos bastante generales, es verdad, pero también muy característicos y que pueden servir, como siempre digo, como puntapié inicial para después un análisis más profundo de cada uno. Y esta parte es el erotismo dentro de la poesía de Eunice Odio. A mí no es algo que en lo personal me guste y me parezca demasiado bien tratado el erotismo dentro de la poesía, pero hay diversos autores
que los que lo hacen bien lo hacen de una manera magistral, como pueden ser Oliverio Girondo, como puede ser Lorca, como son Neruda en algunos casos, es muy muy bueno. Y después hay un montón de otros intentos que no sé si estoy tan de acuerdo, pero en el caso de Eunice Odio también es magistral porque tenía, de alguna forma tenía un ojo, ella tenía un ojo metafísico, ¿no? Como vengo reiterando, ¿no? Entonces, en todo encuentra Eunice Odio la transmigración del ser, ¿no? Esa elevación, ¿no? Y ella, en ese erotismo, también encuentra un sentido meditativo, encuentra un sentido espiritual. ¿No es cierto? Bueno, no es casualidad que la sexualidad en todas las religiones implica sí o sí un contacto espiritual, ¿no? Una divinización de eso, ¿no es cierto? Ella lo aprende muy bien. No sé si habrá tenido, qué tipo de educación habrá tenido, si habrá tenido una educación católica o una educación cristiana, no lo sé. Pero sí la idea religiosa, no la religión como institución, no, nada que ver, pero sí la idea de religión, de contemplación, bueno, que ya lo hemos visto con San Juan de la Cruz. También ella es una gran admiradora, como son admiradores de San Juan de la Cruz, todos los surrealistas de ese momento y de tiempo atrás también, sobre todo me da la impresión a mí el surrealismo latinoamericano o hispanohablante. Después el surrealismo francés no sé si tiene tanta influencia o recibe tan bien a San Juan de la Cruz, pero por lo menos el hispanohablante y el latinoamericano, ¿no? Muy en particular lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? De alguna forma. También es increíble cómo convive a veces la fuerza de Eunice Odio con este aspecto meditativo, con esta tranquilidad, con este apaciguamiento, con este vivir, ¿no? De alguna forma, ¿no? Ese vivir el encuentro, ¿no es cierto?, dentro de la pasión, pero desde una pasión, digamos, profunda, ¿no? Hay como una manera de tratarlo, de Eunice Odio, que es lo que también le da este rasgo de inteligencia que estaba diciendo. Y acá hay una intertextualidad muy, muy linda y muy interesante que me encontré cuando estaba haciendo este programa y estaba revisando algunos ensayos sobre ella, algunas cositas, vi algo interesantísimo que es la intertextualidad bíblica, con un libro de la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro bastante conocido de la Biblia, pero para el que no lo conoce, relata de alguna forma la relación amorosa y pasional que tiene un rey con su esposa. Entonces se están buscando y no se encuentran. Tiene una gran carga erótica dentro de la Biblia ese libro. Pero que también ha tenido distintas lecturas, porque se dice que también es la relación del alma con Dios, de Yahvé con su pueblo, de Cristo con su iglesia. Bueno, tiene una multiplicidad de interpretaciones, pero una de las interpretaciones posibles también es la idea del el amor de los enamorados, ¿no? Eso también le da inteligencia a la poesía, haciendo una salvedad, volviendo a Eunice Odio. Eso también le da una inteligencia a Eunice Odio, que siempre no son poemas en sí sobre el sexo, sino que es el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento como estado espiritual y que ese contacto, ¿no? Puede llevar a una relación metafísica o una elevación, ¿no? de ese ser. Ya lo vamos a estar viendo. Y ahora sí, volviendo al Cantar de los Cantares, les traje un fragmentito del Cantar de los Cantares y después vamos a ver un poema de Eunice Odio para ver cómo la influencia es tajante. Para mí es de una, no sé, no se puede discutir que hay una influencia muy grande, como también hay una gran influencia de Lorca, de todos esos poetas que trabajan erotismo en el siglo XX por lo menos, y que lo trabajan bien, tienen una gran influencia de este libro. Ya vamos a estar viendo las imágenes, ¿no? Y bueno, Eunice Odio, vamos a ver en el poema siguiente cómo toma esto y cómo tiene la inteligencia de adaptarlo a su decir, ¿no? El Cantar de los Cantares es una partecita del primer capítulo, del primer canto, si no me equivoco. Dice: dime, amado de mi alma, ¿dónde llevas a pastar el rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Para que yo no ande vagando junto a los rebaños de tus compañeros.
Si tú no lo sabes, la más bella de las mujeres, contestan, es un diálogo, sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Ya, por ejemplo, acá encontramos algo del romancero gitano de Lorca, ¿no? La idea de ese paisaje nada más que él lo lleva a los gitanos y a Granada, pero ya hay, ¿no? Algo de eso. Yo te comparo, amada mía, a una yegua uncida al carro del faraón. Qué hermosas son tus mejillas entre los aros y tu cuello entre los collares. Te haremos pendientes de oro con incrustaciones de plata. Mientras el rey está en su diván, mi nardo exhala su perfume. Mi amado es para mí una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos. Mi amado es para mí un racimo de aleña en las viñas de Engadí. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son palomas. Lorca, puro, ¿no? Qué hermoso eres, amado mío. Eres realmente encantador. Qué frondoso es nuestro lecho, y las vigas de nuestra casa son los cedros, y nuestro aterzonado los cipreses. Y ahora, el poema cuarto de un libro de Eunice Odio, que es Canción del esposo a su amada. Miren si no está de alguna manera el tono tomado de ahí. Asomada a mi pecho, tatuada en él como la edad y el daño, como una suave grey de colinas, la misma imagen, cuyo rumbo retorna con el alba. Habla mi amada, con su amor que tiene apenas pecho diurno y voz descalza. A mi sombra se bordearon de pulpa sus caderas, por mí arrea con sus pechos el ganado del alba, y la tarde a su paso se quebranta, como de junco herido, y laurel entornado. Párpados transitados de nieve y mediodía. Qué hermosa imagen. Pozo donde mi boca desmedida resbala, como torrente de paloma, y sal humedecida. Sobre los muslos te pusieron racimos de ira y vocación de besos. Yo haré de tus muslos, que de tus muslos bajen manojos de agua, y entrecortada espuma, y rebaños secretos ven amada. Los árboles todos tienen tu cándida estatura, y tu párpado caído, y tu gesto mojado, edificio de alondras habitado de climas, donde legisla el sol sobre viñedos de oro. A tu sombra me encontrarán los pájaros salvajes, tu voz de aire caído, entre cuatro azucenas, desfilará en mi oído como acude la tarde. Ven, te probaré con alegría, tú soñarás conmigo esta noche, ¿no? Además de esa belleza, ¿no? Pero cómo hay una clarísima influencia bíblica y casi una intertextualidad, porque también hasta recorre los mismos paisajes, ¿no? Y a medida que leía estaba pensando en el tema que viene en el próximo bloque, que son las imágenes, ¿no? La potencia de las imágenes de Eunice Odio, pero cómo esa potencia no lo hace caer al tratar un tema tan difícil, ¿no? Como es el erotismo en la poesía, no la hace caer para nada en la vulgaridad ni... Al contrario, hay un romanticismo, ¿no? Edificio de alondra habitado de climas, ¿no es cierto?, donde legisla el sol, ¿no es cierto?, qué exquisitez me parece, ¿no?, que tiene como esa, a pesar de ser como digo, una mujer de fuego, tiene esa exquisitez, ¿no?, tiene ese buen gusto, esa digamos, esa finura, ¿no? Esa cosa de refinación para tratar la palabra, ¿no? Parece como si las palabras en sus manos como que la pasaran bien, ¿no? De alguna forma. Y bueno, y esto se nota en cualquier tipo de poesía que haga, en este caso erótica, y con esa gran influencia de lo místico, ¿no? Vemos que siempre es una elevación, ¿no? Siempre es una contemplación lo que está escribiendo. En ningún momento ese es lo material, lo carnal, no, siempre es como una dimensión superior al mundo tangible, ¿no? Y eso también se ve, ¿no es cierto?, en las metáforas, ¿no? Entrecortada espuma, rebaños secretos, ¿no es cierto? Hay como una especie de, me parece, cuando dice párpados transitados de nieve y mediodía, ¿no? Y hay algo ahí, ¿no es cierto?, del surrealismo que decía, pero qué surrealismo tan particular, ¿no?, de nieve y mediodía, porque es
de alguna manera no es el surrealismo ni el inconsciente por el inconsciente, ni una escritura automática, sino que esa conjunción de párpados transitados de nieve y mediodía, ¿no? Como que tienen, como que dentro de su contexto se relacionan perfecto con lo que viene contando, ¿no? Y bueno, habría unas cosas más que decir. También el gran simbolismo desde donde trabaja. Pero bueno, quiero ya pasar a al último fragmento de la entrevista que tengo para ya, bueno, meternos en la última parte, que es leer unos 2 poemas de ella e ir trabajando un poco más las imágenes. Así que vamos a ver ese último pedacito de entrevista y ya volvemos con la última parte de esta mujer de fuego que fue la poeta costarricense Eunice Odio. Bueno, volvemos ya con este bloque de puentes de papel. Ya terminando, quería leer algunos poemas más de Eunice Odio para ir pensando juntos las imágenes. Este que voy a leer me parece que ya es de su última etapa. No me quiero aventurar, no soy un experto ni un estudioso de su obra, pero me parece que por los temas que trata ya estaríamos en la parte más metafísica de la poesía de Eunice Odio. Este poema es un fragmento de un poema más largo. Ya empieza a trabajar después, como veíamos en la entrevista, empieza a trabajar poemas más largos en algún momento. Me parece que es uno de ellos, que se llama La Dama de Bronce. Y dice: la Dama de Bronce tenía el cuerpo afilado y hambriento, tenía desnuda la mirada. Cúbrela, dama de bronce, guárdala. Su garganta caía lentamente hacia el Hudson. ¿A dónde vas, dama de bronce? Veloz tu cielo azul, lento el callado. ¿Qué aguja cristalina te atraviesa y despierta los párpados, los astros? En la ruta, la penetrante ruta, donde un rayo se asomaba a los días terrenales, la gran dama de bronce, la querida del tiempo matutino, la fulgurante amada desprendida de frescas arpas y nublados lechos, llamó a una puerta que ella creyó temprana, puerta de entrada a transparentes horas, y fue la puerta de la noche abierta, la sombra en carne viva por el alba. Estaba hecha de agrietada espuma, del escombro de un ojo, de solitaria sien y putrefacta altura. Aquella puerta era un tapiz agónico en donde cada cuerpo confundía su aliento con la garganta próxima. Dama de bronce, sierva de la mañana, de un paso interno toca con las entrañas la rosa de los vientos. No habrá en estas líneas la longitud de una pupila sola, no habrá un eco o un indicio que me esconda. Y de pronto pasó, más bien volvió del fuego. Una sagrada estirpe solitaria, era un hombre escoltado por el fuego y vestido como viste el espacio. De su cintura y de su alegría partía el ciervo claro. Tenía la lengua en la mirada pura y un río, una copa de guirnaldas oscuras. El hombre vio los pechos, los ojos de la dama de bronce y ella, bandera de oro ebrio, victoriosa soledad de la tarde, dio un paso interno. Su paso era una rosa caminante, una flor calcinada. Marchó sobre agua viva, sobre el río que volverá mañana. Nueva York, 1961, escribió este poema, ¿no? Y como decíamos, cómo se reitera, ¿no?, la idea, la flor calcinada, ¿no? Lo que estaba diciendo, la bandera de oro ebrio, ¿no? Qué hermosa imagen y qué difícil de poder ver, ¿no?, en la práctica esa imagen, pero sí se puede sentir, ¿no? Qué loco, ¿no? Que se pueda sentir una imagen, pero que a veces no se pueda ver, pero que a veces ese sentir sea más importante que el poder verla, ¿no?, dentro del contexto del poema. Después también me parece, ¿no?, lo que decíamos, el hombre escoltado por el fuego, ¿no?, la flor calcinada, ¿no es cierto? Y de pronto pasó, dice, más bien volvió del fuego, todo el tiempo, ¿no? La idea esa de esa energía, como digo yo, ¿no?, esa energía vital, pero que viene a romper con algo, que viene desafiante, ¿no?, que viene de alguna forma a imponerse. La sombra en carne viva por el alba, ¿no? Como que qué polenta, ¿no? De alguna forma, no es una imagen ambigua, no es una imagen que
que parezca débil o que parezca escrita así nomás, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Como que pone ahí todo lo pone el cuerpo, ¿no? En el verso ese me parece que pone el cuerpo, la sombra en carne viva por el alma, por el alba, me parece que hay como también bastante de eso. También hay imágenes de una gran belleza. Siempre, por ejemplo, otra vez de nuevo, acá lo leo, la fulgurante amada desprendida, otra vez, la idea de la luz, ¿no? La idea de la luz en metafísica, en lo metafísico tan importante, ¿no? Y las frescas arpas y nublados lechos, ¿no? También, ¿no? Hay como esa parte de ese buen gusto, ¿no? Del que hablaba también aparece ahí. Y bueno, y para terminar un poemita más, quería leer de ella, que me parece fantástico. No sé bien cómo se pronuncia el título, que es Sachmo Liroforo, dice algo así, que dice, ¿te acuerdas, Louis Armstrong, del día en que viajamos por un corredor de sonidos que amábamos hasta la muerte? ¿Recuerdas la onomatopeya que nos salió al paso y que nos dio un trono de un solo golpe? Parece mentira, Luis, amor mío, que hayamos compartido tantas cosas, tantas ramas y tan gran número de espumas. Parece imposible, Luis, que entre nosotros se deshagan las formas del azul que nos acompañaban, que tú, dardo, arma del ángel vivo, te lances a donde nadie podrá reconocerte sino por tu alegría, por tu voz de durazno, por tu manera de prolongarte en la luz y crecer en el aire. No creo que haya desaparecido del mundo la manada de resplandores que nos seguía. Más bien creo que se ocultan en el tiempo y que no serán consumidos. Tú, continuación del fuego, pedestal de la nube, desinencia de mariposa, andas hoy al garete entre harinas y entre otras materias incorruptibles que te guardan, como guardan a todos los justos, a todos los hermosos, cuya hermosura viene de lejos y no se va nunca, y se incendia cada día, igual que la altura. Sachmo, querido hasta la música, soñado hasta el arpegio, las arpas de David y sus graves de cobre te están tocando el alma, y los clavicémbalos, el cabello, sin fin. Ricardo Wagner está de pie, aguardándote en una azotea tetralógica, lleno de flores que andan y crecen continuamente. Ricardo Wagner está en sí mismo, viendo que llegas al dominio de los cristales, armado de la trompeta bastarda y de la baja, tocando un son del viento, sonando como un trueno, recién nacido, y húmedo y perfecto. Y yo, sonora del futuro, también estoy allí, soñada por dos cuerpos transparentes que se besan y funden y confunden en la gran azotea tetralógica, donde todo es tan claro como Dios, y el amor, y los árboles, ¿no? Qué bárbaro, qué impresionante. También, ¿no? La música y esta idea de Louis Armstrong, ¿no? La música también como ese sinónimo de elevación y esa fuerza que encuentra. Hay un momento que dice las formas de lo azul, ¿no? También ir mezclando, ¿no es cierto? También las arpas de David, al mismo tiempo que toca la música, también la música popular, y aparece la música clásica cuando aparece la imagen de Wagner, y después todo culmina con esa elevación a Dios, que es la música, ¿no? De alguna manera, que es el arte, ¿no es cierto? Lo que parece que quisiera hacer este poema es, bueno, al final la música de Louis Armstrong no es tan diferente y está a la misma altura, ¿no? De lo que produce Wagner, de lo que producen esas arpas de David, ¿no? Es un gran, me parece a mí, además de un gran homenaje a Louis Armstrong, también recordemos que ella vivió un tiempo en Nueva York, en Estados Unidos, así que también va conociendo y conoce todo lo que es esa cultura estadounidense, cómo se materializa en ella. Y ni hablar, bueno, si podemos seguir hablando horas sobre lo que son las imágenes, que siempre en un sentido muy particular y en un registro muy particular. Además a veces pareciera tener el adjetivo perfecto. Hay
después las influencias estas del surrealismo latinoamericano se notan mucho. Cuando dice Por tu voz de durazno, me hizo acordar a esa oda a Federico García Lorca que tiene Pablo Neruda, que le dice cuando vuelas vestido de durazno en algún momento, ¿no? Así que también hay como ese diálogo con el Neruda de Residencia en la Tierra, pertenece a Residencia en la Tierra, ese poema. Y bueno, podríamos seguir horas, pero ya veo que se me está pasando la hora. No quiero pasarme demasiado. Espero que les haya gustado este programa sobre Eunice Odio, poeta costarricense, la poeta costarricense, se puede llegar a decir, y bueno, como siempre los motivo a que la sigan leyendo. Esta vez yo no leí tantos poemas, pero sobre todo porque quería presentarles bien el personaje y que vean sus influencias y que vean su manera de trabajar primero, y que después, si les gusta, que la lean. No tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Eunice Odio me parece una poeta maravillosa, que ya con el tiempo, bueno, el año que viene va a ser su centenario, ya con el tiempo me parece que va a ser más reconocida y que va a seguir trascendiendo un poquito más en el tiempo, en los nombres, en las librerías, en las ediciones. Hace poco igual se editó acá, estaba mirando una nota de 2017 del diario La Nación, que se publicó un libro de su autoría, de Eunice Odio. Me parece que era el tercero o el cuarto, no sabría decirlo, pero está la nota por ahí. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que sigan leyendo a Eunice Odio y que la sigan pensando un poquito, y que si escriben, bueno, les sirva para conocer una voz o para darle algún perfil distinto a su escritura con Eunice Odio. Así que bueno, por hoy es todo. Me despido, llegamos hasta acá por este canal de contenidos audiovisuales que se llama Hora 60. Este programa es Puente de Papel, yo soy Agustín Mazzini y nos encontramos todos los miércoles de 13:30 a 14:30 para hablar un ratito de poesía y de todo este tipo de cosas que espero que les interese. Así que nos vemos la semana que viene, gracias por estar y bueno, buena semana.